Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello. Hoy, primero que nada, vamos a analizar las consecuencias, terribles consecuencias que ha tenido la pandemia para la educación en México. Y luego haremos nuestro comentario semanal acerca de lo que está ocurriendo con la pandemia de COVID-19 en México. Así que quedes aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. Se cumplió un año que los estudiantes dejaron de ir a las clases presenciales por la pandemia. El presidente López Obrador ha dicho que los alumnos podrían volver a las aulas antes de que termine el ciclo escolar previsto para el 9 de julio. Mientras tanto, hace unas semanas el gobierno ya permitió la apertura de cines, antros, boliches y restaurantes, pero no los estudiantes. Los estudiantes aún no pueden ir a clases. En fin, que son muchos los temas relacionados a la educación en estas épocas de pandemia, de confinamiento obligado para los estudiantes. Y para analizar este muy importante tema, le doy la bienvenida a Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Hola, Leo, Javier, Héctor. Y Javier Tello. Javier, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Héctor, Jorge, muy buenas noches. Javier, déjame empezar contigo. Evidentemente es un tema que se está debatiendo en todos lados del mundo. No hay soluciones. El otro día aquí entrevisté a Manuel Gilantón y él me decía que finalmente este sistema de semáforos estatales que hizo el gobierno, pues no tiene sentido para el tema educativo. En efecto, Leo, creo que hay muchos temas aquí que debatir. Uno es el impacto que está teniendo todo esto. Ese es un primer tema. Un segundo tema, yo diría, el no debate en México frente al enorme debate alrededor de este tema en muchos otros países. Creo que vale la pena tratar de entender por qué en México no se ha debatido como merece este tema, tal vez en las semanas recientes un poco más, pero en general, en comparación con otros países, hemos tenido un no debate alrededor de este tema en México. Y tercero, ¿qué hacer? Si seguir con las escuelas cerradas, si abrir, si se decide abrir, cómo abrir, etcétera. Creo que todos esos temas son temas interesantes y importantes. Yo arranco con el impacto, porque creo que de entrada se cerraron las escuelas en México y en muchos otros lados por un tema de salud. Con poca información respecto a este virus en su momento, un poco bajo una dinámica de pánico, muchísimos países cerraron las escuelas. Cabe señalar que una razón importante para cerrar las escuelas no es tanto el contagio dentro de las escuelas, sino la movilidad que implica el ir y venir a las escuelas, el llevar a niños y el recoger a niños, más que el contagio dentro de las escuelas. Y no solamente se tomó esa decisión en su momento en México, sino que además, me acuerdo muy bien, el entonces secretario de Educación dijo que no se iban a abrir hasta que hubiera un semáforo rojo, verde, perdón. Lo menciono porque ya lo habías dicho tú respecto a Manuel Gilantón de Criterio. Pero obviamente el impacto ha sido un impacto enorme en cuanto a la educación de los niños, tanto la educación formal, el chiste que se hacía es que se llamaba educación remota porque la probabilidad de aprender era remota. Entonces un impacto significativo, aunque hay debates alrededor de qué tanto ha sido el impacto, un impacto sobre la educación formal, pero también obviamente un impacto emocional, psicológico en los niños. Pero no solamente un impacto tanto en la educación formal y en la parte emocional y psicológica de los niños, sino que también un impacto importante en las familias.
sobre todo en las madres, en quienes ha recaído el grueso de encargarse de la educación de sus hijos. Y yo diría que otro, y también un impacto emocional, psicológico fuerte sobre las familias al tener que encargarse de la educación de sus hijos. Y finalmente, algo que para mí es importantísimo en el caso de México es la deserción escolar como resultado de todo esto, que afecta obviamente de manera desigual a las familias. Es una deserción que se concentra en la parte baja de la pirámide, lo que probablemente implica a futuro no solamente una mayor pobreza, sino también una mayor desigualdad. Y todo esto tendrá consecuencias políticas. En la mayoría de los países, una creciente fractura política que vemos claramente en las elecciones es entre gente educada y gente no educada, gente con licenciatura y gente sin licenciatura. Y si en efecto se pierde un año más de educación, si hay una enorme deserción, pues esa fractura se acentuará en el caso, por lo menos en el caso mexicano. Pero queda creo que obvio que el cierre de las escuelas, motivada en un arranque por salud pública, ha tenido un impacto gigantesco en muchos sentidos, más allá incluso de la educación, y un poco es el debate que en su momento sí tuvimos en México y de manera muy rápida, el trade-off entre salud pública y economía, si abrir la economía, no abrir la economía. Un poco se repite aquí en el caso de la educación, si bien, como decíamos, en el caso mexicano ha sido un no debate. Estoy completamente de acuerdo, Héctor. Y me han escrito muchos padres de familia que están desesperados los chavos por ir a la universidad, están desesperados los niños por ir a la escuela, están desesperados los padres. Hijo, qué situación más difícil y qué impacto más importante para una de las variables importantísimas del desarrollo como es la educación, Héctor. Y sin embargo, como bien dices, no ha empezado, está empezando a ser, por fortuna, materia del debate público, ¿no? Hemos leído muy pocas cosas, muy poca preocupación de los medios en torno a este problema, aunque alguna significativa, interesante, de experimentos de escuelas que han abierto. Esto es lamentable, pero no es extraño. La verdad, en México nunca la educación ha sido una materia de debate público serio. Lo que ha sido materia de debate público es el sindicato magisterial. Sí. Y las posiciones del sindicato respecto del gobierno respecto del sindicato, pero la escuela como tal, la educación como tal, no ha sido materia de gran debate. Si tú ves el gran debate que hubo con la reforma educativa del gobierno pasado con en el fondo lo que había era un debate de a qué parte de los sindicatos le ibas a dar la razón. Si se lo acabaron dando a la gente, a la peor porción del sindicato, pero el debate sobre la educación no llega nunca al aula, ni al maestro, ni a la relación del maestro con el alumno, ni salvo por las mediciones a la eficacia del aprendizaje, a la pertinencia del aprendizaje, a la intensidad con que está siendo atendido ese problema, y mucho menos con la calidad. Hay indicios cuantitativos, pero no hay realmente una atención pública, ni siquiera del Estado, seriamente puesta en qué está sucediendo con la educación. De manera que no es raro que no haya un debate educativo y no haya una preocupación seria nacional sobre esto, salvo esta preocupación sorda, profunda, extendida de las familias con los niños, buscando una salida para el confinamiento y buscando también una salida para el desaprendizaje que están teniendo sus niños ostensiblemente durante estos meses, porque pues parece estar muy claro que la salida que le dieron de educación no presencial pues no ha tenido ningún efecto ni ningún resultado. Y en cambio sí empezamos a tener reportes del costo que ha tenido este abandono para las escuelas. Hay un reporte muy descorazonador de Reforma el día de ayer, el día de hoy, diciendo la experiencia de un
de un personaje que estuvo buscando un lugar en donde vacunar, una escuela para vacunar en varias delegaciones o alcaldías de la ciudad, y la descripción que hace del estado de las escuelas es patético. Han sido saqueadas, están abandonadas, no tienen agua, se han robado los grifos, se han llevado el material de cómputo, han roto los vidrios, están sucias. Es decir, el abandono, desde el abandono físico, es muy serio. Y respecto de lo que decía Javier, que es muy importante, del daño, digamos, psíquico, no tenemos cifras, pero sí tenemos una medición, por lo menos del Banco Mundial, de qué ha significado este confinamiento sin escuelas para América Latina y el Caribe. Es un informe del Banco Mundial, no me los voy a dar porque lo he leído, pero sí leí la columna de Carlos Puig, donde lo cita, y las consecuencias son abrumadoras. Están hablando de un incremento de la pobreza de aprendizaje del orden del 20%. Quiere decir que, digamos, 2 de cada 3 estudiantes en este momento, después de un año de no acudir a la escuela presencial, 2 de cada 3 no son capaces de leer un texto que los estudiantes de su nivel podrían leer. Está medido, aunque sea muy genérico, pero sí me parece que el daño a la educación, al aprendizaje es enorme, aunque como siempre, con esto de educación, un cierto daño invisible hasta que no se hace manifiesto en la dificultad de la gente para conseguir buenos empleos, etcétera, y cuando ya en cierto modo no tiene remedio el daño acumulado. Y como siempre, Jorge, esto va a tener una consecuencia en abrir la brecha, la desigualdad social, porque evidentemente a quien mejor le está yendo son a los alumnos que tienen su computadora, tienen buen acceso a internet, pueden hacer sesiones de Zoom, en fin, pero los que no tienen computadora, los que no tienen internet, estas clases por televisión, aunque han hecho un esfuerzo enorme, la SEP, pues la verdad es que yo creo que funcionan pues muy mal, ¿no? Para educar. Yo no he escuchado a nadie, Leo, que diga que la educación remota o a distancia o inspirada en la televisión rural de los años 70 haya funcionado. Lo estableció la SEP cuando claramente a final del año escolar anterior, el que terminó en julio del 2020, que fue hecho de marzo entonces por internet, fue un fracaso completo porque lo que tú dices, es decir, no la enorme cantidad de gente en México, de niños en México, sin conectividad de facto, porque no es lo mismo la conectividad en tu casa con una tablet o lo que fuera, que la conectividad en un café internet en algún pueblo donde sí puedes ir, pero no puedes ir en pandemia porque pues es lo mismo, ¿no? Entonces, primer problema creo que fue ese, y que la SEP, por ejemplo, a mí me contaron gente de la SEP que muy rápidamente cuando estaban en la primera etapa, el internet no funcionaba, pero los niños se comunicaban con el maestro, sobre todo los de primaria, por WhatsApp. Pero claro, WhatsApp cuesta, porque pues la enorme mayoría de la gente de escasos recursos en México tiene WhatsApp en teléfono prepago. El prepago es muchísimo más caro que el por contrato, por crédito. ¿Qué pasó? Pues la SEP no le pidió a los que hubieran tal vez podido tomar medidas para reducir el costo del prepago o incluso para niños con los abusos inevitables que iba a haber, con las filtraciones inevitables, pues dejar el WhatsApp gratis durante el tiempo de la pandemia. Pues no se hizo. Bueno, segundo asunto que no se hizo, y me parece que el gobierno tiene una gran responsabilidad en esto, porque, perdón, no es un asunto del Espíritu Santo, son decisiones de política pública que se tomaron. El gobierno decidió tener una política única para todo el país. Todas las escuelas, en todos los estados, en todos los años, en todos los pueblos, se cierran y se acabó. Pues eso fue una idiotez que en muchísimos países menos diversos que México no se hizo, y ya ni hablar de países tan diversos como el nuestro.
¿Por qué? Oye, Pues pero Jorge, ¿a ti te gusta ese centralismo a la francesa desde a mí me que encanta en Francia. desde París ordenan lo que tienen que hacer hasta el último pueblito? Totalmente de acuerdo, yo soy napoleónico, Leo, totalmente de acuerdo, creo en eso, pero eso te permite justamente decidir cosas distintas porque tú le impones a las regiones, a las ciudades, a los pueblos, tu decisión del centro. A ver, digamos, el equivalente de un semáforo para escuelas, no para todo. Se ha visto ya que las escuelas no son un foco de contagio. El CDC acaba de determinar hace 4 o 5 días que no se necesita una sana distancia de 2 metros, sino de 1 metro entre cada alumno y entre los profesores y los niños, o alumnos o estudiantes. En cada lugar, yo lo viví en la Universidad de Nueva York, no me lo platicaron, Leo. A los profesores nos daban la opción de ir a clase o no ir a clase, y a los alumnos de ir a clase o hacerlo por Zoom. Teníamos más o menos la mitad de los alumnos, entre más jóvenes más, en clase, entre más viejos menos, la otra mitad en su casa o en alguna parte. Eso en México no se hizo. Cuando sabemos que hay condiciones económicas, sociales, climatológicas, de instalaciones educativas, todo lo que tú quieras, muy diversas en México. Había muchos estados donde se hubiera podido abrir. Lo que quiere hacer López Obrador ahorita, no sé, obsesivamente, probablemente para fregarse a Alito, pero no entiendo por qué, es la única razón que se me ocurre, con los maestros de Campeche, pues eso se hubiera podido hacer en muchas ciudades de la República desde hace un año. Obviamente con todas las reservas que se han seguido en otras partes del mundo, Leo. Se enferma un niño en un salón, bueno, para empezar, ese salón se cuarentena. Se enferman los maestros de alta vulnerabilidad, no van, los sustituyen maestros de baja vulnerabilidad o menor vulnerabilidad. La escuela se ventila. Bueno, es que es muy difícil ventilar las escuelas en Aguascalientes. Pues sí, a ver, ventílalas en Moscú en invierno, a ver cómo te va. O sea, estos problemas que son nuestra idiosincrasia y todas esas imbecilidades que nos encanta en México, pues son, el resto del mundo enfrenta el mismo problema, Leo, es otra vez lo mismo. No hay manera de que estudiemos y aprendamos y asimilamos lo que están haciendo otros sobre la marcha, en el acto, no 5 años después. Había muchísimo que aprender de muchos países y ahorita ya estamos rezagados, incluso con América Latina. No hablemos de Estados Unidos y de Europa. A ver, Javier, inevitablemente esta discusión nos está llevando a la reapertura o no de las escuelas. Tú bien decías que hay un tema de por qué no se está debatiendo esto en México. Yo he seguido los debates en otros lados, en particular en Estados Unidos, donde son los gobiernos locales, si no me equivoco, los que tienen la facultad de decidir, incluso a nivel condado, si no mal recuerdo. ¿Por qué en México no estamos discutiendo esto, que es de la mayor importancia por todas las implicaciones que tiene? Yo decía, están desesperados los padres, los estudiantes, pero también los maestros, también maestros se han acercado conmigo, ya quieren regresar a trabajar. Yo creo que en efecto es un tema que amerita análisis. Héctor mencionaba que en la educación en México nunca se ha discutido y en ese sentido no sorprende que una vez más no se discute en esta coyuntura y creo que tiene razón. Y la pregunta es ¿por qué? Y creo que aquí hay muchas posibles hipótesis. Ahí van algunas que se me ocurren. Una primera tiene que ver que tenemos una cultura donde en muchos sectores de la población la educación formal no se valora tanto. Curiosamente, yo diría que en la parte alta de la pirámide se valora poco, que es la parte de la pirámide que tal vez podría presionar más. Se valoran muchas otras cosas, pero no parece haber un gran énfasis en la importancia de la educación. También en esa parte alta de la pirámide, obviamente hay mucha gente con alternativa que se ha podido adaptar, ajustar más fácilmente a la situación. Desde la infraestructura de casas o departamentos muy amplios, a diferencia de sus pares, digamos, en Nueva York, que por más que estés en la parte alta de la pirámide, el departamento sigue siendo chiquito,
Aquí tienes más espacio, no solamente tienes más espacio, tienes ayuda, no solamente tienes ayuda, sino que tienes internet, computadoras, etcétera. No solamente tienes eso, sino que tienes las posibilidades de armar, como decías, burbujas, etcétera. Entonces, la parte alta de la pirámide, digamos, el quintil más alto, encontró, creo yo, soluciones personales al reto, y esa parte de la pirámide importa mucho porque es muy vocal y tiene maneras de presionar. La parte baja de la pirámide, creo yo, que es una parte que en general yo creo que no ve muy seguido la educación como una salida. Entonces, ahí es donde vemos la deserción, pues ponte a chambear, ayúdale a tu papá, ayúdale a tu mamá, etcétera, etcétera. Entonces, ahí rápidamente encuentran entre comillas, una solución, que es el abandono a la educación, en vez de presionar por, regresando a un texto que sé que te gusta, Leo, de Exit, Voice and Loyalty, voz, lealtad, o salida. En este caso, la parte baja de la pirámide, pues optaron por una salida que refuerce la economía familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Otra hipótesis que se me ocurre es la poca organización y peso que tienen las familias en la educación. Es decir, los padres de familia, las organizaciones de padres de familia no son lo que son en otros países. Entonces, cuando ocurre algo como esto, que necesita organización para presionar, como ha sucedido, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, no está ahí esa organización de los padres de familia alrededor de una escuela, alrededor de un distrito escolar, como es en el caso de Estados Unidos, etcétera. Entonces, ahí también, que es un síntoma de la debilidad de la sociedad civil en México en general, ¿no? Sí. Cambio de secretario, en medio de la pandemia, otra razón tal vez. Creo que es muy fácil cerrar escuelas y creo que es muy difícil abrir escuelas. Entonces, una vez que tomaron la decisión de cerrar, se quedaron acalambrados con esa decisión y el reto de abrir es enorme. Jorge tiene toda la razón en que hay ya muchos ejemplos de muy distintos países, de muchas posibles estrategias. Tiene toda la razón, entonces en ese sentido no hay necesidad de inventar el hilo negro, pero aún así es un reto logístico, de recursos, de organización, que requiere una enorme cooperación entre el centro y la parte local, etcétera. Es un reto mucho, mucho mayor que la decisión fácil inicial de cerrar las escuelas cuando se dio. Entonces, pero creo que sí es importante entender por qué no se dio el debate en México o por qué no se dio como se dio en otras partes. Porque muy interesante. Precisamente... Sí. No, muy interesantes las hipótesis que pone sobre la mesa. Yo quizá añadiría que la agenda pública en este país, quien la marca es el presidente López Obrador. Ya están todos los medios viendo qué dice el presidente López Obrador y no ha sido una prioridad la educación para el presidente López Obrador. No le interesa, la verdad. Bueno, lo que le interesa es mantener la paz sindical, que la verdad sí lo ha logrado, a diferencia de sexenios pasados. Pero ¿cómo ves tú, Héctor, estas hipótesis que pone sobre la mesa Javier? Esa paz sindical del magisterio es la más cara que ha tenido México en términos civilizatorios en su historia reciente. Esa paz sindical es la que explica una buena parte de las grandes carencias de nuestra educación. Y también en la captura del gobierno de las escuelas, porque otra razón adicional a las muy buenas que planteó Javier es que las escuelas no están abiertas a los padres de familia. Los padres de familia no son parte integral de lo que sucede dentro de la escuela. Y una buena parte de los padres de familia tienen grados escolares menores que los de los hijos que tienen en la escuela. Por tanto, su capacidad de acompañar el aprendizaje es débil y su capacidad de ejercer, digamos, un control interno de la calidad de la enseñanza en la escuela también es débil. De manera que este hecho de que las escuelas son como un mundo aparte, en donde solo existen las autoridades y los maestros y el sindicato, es otra razón que explica este asunto. Ahora, me gusta mucho lo que han dicho Jorge y Javier de la complejidad que requiere el propósito de abrir las escuelas, porque esto es el verdadero problema, es que
es una decisión que requiere conductas complejas, que se puede tomar desde arriba, pero no se puede ejecutar desde arriba. Debe de ser, las escuelas son en lo particular, es una de las cosas fantásticas de las escuelas, son microcosmos, no hay ninguna igual a la otra, aunque estén todas bajo las mismas normas. Y una escuela es tan buena como es su director, es un micromundo cuyo líder puede hacer una diferencia extraordinaria en el resultado de la escuela. Bueno, pues con ese criterio es con el que hay que abrir las escuelas, no todas de un golpe ni con un semáforo para todas, sino yendo a ver escuela por escuela, municipio por municipio, barrio por barrio, maestros, padres de familia, niños, el problema del transporte, que decía Javier, que es muy importante, y es posible hacerlo si haces una gigantesca red de cooperación entre las autoridades federales, el sindicato, los sindicatos locales, las secciones locales, las asociaciones de padres de familia, los gobernadores, los municipios, los empresarios, en este asunto en el que a todo mundo le va algo en juego. Mientras no haya esa, digamos, complejidad en la decisión, me parece que vamos a estar oyendo solo un bla 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 de que ya hay que abrir y no hay el cómo, porque el cómo no puede ser un cómo nacional, es un cómo particular, que lo han explicado muy bien, yo creo, Jorge y Javier, y esa particularidad, ahí es donde está la oportunidad. Tienes que ir a ver cada escuela o cada región o cada comunidad. Bueno, estamos muy mal preparados para eso porque este gobierno desde el principio a nivel nacional no hizo el seguimiento complejo de la enfermedad. Tomó también decisiones generales y no hizo decisiones complejas para las distintas regiones, gigantesco país que ya es México, ¿no? Bueno, entonces este centralismo yo creo que es uno de los grandes, este centralismo de se hace lo que yo digo con este semáforo, es realmente el gran obstáculo de este asunto. Si se abriera por lo menos a la conversación de cuál es la experiencia concreta de la gente concreta en las comunidades, en los municipios, en los estados, en las regiones, quizá habría muchas escuelas que encontrarían una manera de abrir seriamente. Pero todas requieren una cosa que el gobierno no quiere poner: cubrebocas. Sí. No hay estrategia. Bueno, y luego lo de los semáforos también lo manipula el gobierno, también hay que decirlo, no es que sea un semáforo muy kosher que digamos. Es un chiste. No, pero yo quiero volver al tema del debate un segundo. Lo que dice Javier me parece absolutamente cierto, de que y se aplica también al debate, digamos, en el círculo rojo de la comentocracia. Es cierto que la gente que tiene a sus hijos en escuelas privadas, pues aunque padecen muchos de los problemas, no desaparecen ni mucho menos, pues sí la tienen mucho más fácil o menos difícil, si se quiere, que la gente que está en escuelas de gobierno y de padres que son hogares, padres de madres solteras, son escasos recursos, escasa superficie, sin conectividad, todo lo que tú quieras. Y la comentocracia hace un poco el debate. Entonces la comentocracia ha estado ausente de este debate, en parte porque pues no se ve tan seriamente afectada. Lo mismo es cierto de los partidos de oposición. Y lo mismo es cierto del sindicato. Yo no sé qué hubiera sido mejor, que participara el sindicato o que no participara, no sé, pero sé que en otros países los sindicatos han participado muy activamente en esta discusión educativa. No siempre para bien, han sido una fuerza de resistencia contra la apertura de las escuelas, a veces de una manera poco sensata, poco basada en la ciencia, más en el miedo de sus integrantes. Pero en México, pues ya no hay un sindicato que hable, hay un sindicato que negocia, hay un sindicato que actúa, que da clases y todo, pero no platica
no incide en el debate. Entonces, ese es un problema adicional. El tema de la brocha gorda me parece que es lo que más le dio en la torre a todo esto. Vamos a salir de esto peor que otros países, al igual que en el manejo de la pandemia, al igual que en la vacunación, y con un problema adicional, que en México la educación básica es abrumadoramente de gobierno, pública, en la primaria e incluso en la secundaria, aunque va bajando en la secundaria. Sí. En la prepa baja más todavía. Y en las universidades ya estamos casi en un 60-40, 60 pública, 40 privada, 62, 63. Es un dilema serio, yo no tengo una respuesta, pero en muchos países, no en todos, se les permitió, por ejemplo, a las universidades, sobre todo privadas, decidir si querían abrir o no, y decidir si querían ir los alumnos o no. Sé del caso de Estados Unidos, desde luego, pero no es ni mucho menos el único. En otros países la decisión de gobierno fue vinculante, obligatoria para todos. Ahorita, ¿qué quieren hacer las escuelas privadas? Por ejemplo, en la Ciudad de México, la escuela americana, el liceo francés, las dos inglesas, el Humboldt alemán, pues todos quieren volver a clases. Como dependen de alguna manera de su comunidad, de sus embajadas, de lo que tú quieras, pues son muy prudentes porque nadie quiere meterse en un pleito con el gobierno y que en la mañana López Obrador le zampe una mañanera entera al embajador de Alemania diciendo ¿cómo se le ocurre a este idiota permitir que el colegio alemán abra? Pues es perfectamente capaz, pues nadie quiere. Pero hay una discusión también válida ahí, insisto, ya cuando vamos a una repartición de la matrícula, por ejemplo, en las universidades, ya no tan aplastantemente pública como en la primaria, donde pues, realmente quizás las primarias privadas pues no son muy determinantes, aunque para un sector de la sociedad sí lo son. Claro. Bueno, tengo que ir a una breve pausa, continuamos con este tema, es una tragedia el tema educativo, si de por sí no íbamos bien en materia educativa antes de la pandemia, pues ahora peor. Regresamos en un momento más con este tan importante tema de la educación en los tiempos del COVID.